Hola, estamos con Carlos Estévez, director de operaciones de Internet República. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Javi. Pues nada, queremos estar aquí, pues estamos aquí para charlar un poquito contigo, para que nos cuentes un poco quién eres, aparte de todo lo que haces, que ya sabemos que es mucho. Pues eso, primero queremos saber quién es Carlos Estévez. Bueno, pues pregunta complicada para empezar la entrevista, la charla. La verdad es que si me tuviese que autodefinir, me definiría como un chaval de 42 años que por casualidades y circunstancias de la vida ha terminado haciendo marketing digital, porque realmente yo cuando era adolescente y demás tuve ahí la revelación de mi vocación y yo siempre decía que lo que quería era trabajar con un ordenador, que era en aquel entonces donde Internet no estaba tan extendido, estaba empezando a entrar aquí en España y demás, y a mí el hecho de poder tener un trabajo en el que tuvieses un ordenador y estar todo eso, pues era lo que más me motivaba. Así que me llevó a estudiar Ingeniería Técnica Informática, que empecé a ejercer en Wanadoo, bueno, realmente era la empresa Eresmas, haciendo páginas web. Por circunstancias también de la vida, la crisis de las .com en los años 2000 y demás, me cambié completamente fuera de eso a la venta de vehículos y luego ya seguí haciendo mis webs y estas cosas y vi que más que programar, que ahora programo solo por afición y que me gusta un poco cacharrear, no, no directamente ser programador, y terminé en lo que me gusta realmente, que he descubierto que es el marketing digital. ¿Y cómo es el movimiento de pasar de la informática pura, más técnica, la venta de vehículos, y después al marketing? Es decir, ¿en qué momento haces clic y dices, me voy a dedicar a esto? ¿Cómo entro? Pues es gracioso un poco todo y como te decía al principio, son circunstancias de la vida que no sabes dónde te llevan, pero realmente el cambio es puramente económico en ese momento. Lo tengo que reconocer, que en esa crisis de las .com coincide con el boom de la venta de automóviles y las condiciones, si querías empezar y demás, eran muchísimo mejores. Entonces en ese punto lo marca económicamente y quizás también el haber visto esas dos partes, la parte más comercial, que también es una pata del marketing, y también conocer la parte más técnica de las tripas de un servidor y una web, quizás esa combinación es lo que luego me terminó llevando y reconociendo que donde me sentía cómodo y donde creo que más puedo aportar es en marketing digital, más que a lo mejor o en programación o en la parte más comercial. ¿Y existía algo cuando eras niño? ¿Existe algo que a lo mejor digas, ostras, a mí el marketing me ha interesado desde pequeño? No sé, o sea, pues todos crecimos, o tú y yo crecimos con Kobe de muy niños a lo mejor, con Naranjito. No sé si todo este punto con las cosas que regalaba Colacao. Pues No sé. no, la verdad es que tengo que reconocer que si me preguntas hace, no te digo ya 30 años, pero si me preguntas hace 20, no creo que en la vida te hubiese dicho nada de marketing. O sea, porque realmente reconozco que puedo decir que es una vocación de estas que te surgen casi por verlo desde dentro. Porque realmente yo cuando he estado en otros proyectos llevando más esa parte, siendo programador y demás, empiezas a ver a esos equipos de marketing digital lo que hacen y quizás fue un poco al verlo desde dentro y ver realmente lo que significaba, que creo que también es un problema que tenemos en esta profesión. Al final le quieres explicar a tus padres, a tus abuelos o a alguien fuera de este mundo realmente en qué trabajas y es algo como demasiado complejo que casi hasta que no lo ves desde dentro no entiendes realmente qué es. Y hasta ese punto quizás no me interese, o sea que no es algo que diga desde pequeño me gustaba la campaña de tal, no, ahora las aprecio. Lo que sí que te digo que lo que me gustaban eran los ordenadores. Eso siempre. Esa ha sido la línea común, quizá. ¿Y cómo explicarías, o sea, qué fue lo primero que viste cuando dijiste entrar en el marketing? ¿Y cómo explicarías el marketing a alguien que te dice, sigue siendo todavía una palabra que no tiene una buena imagen, ¿no? Se sigue diciendo, esto es puro marketing, es decir, no tiene valor, no tiene profundidad? Bueno, yo es que creo que realmente quien quite valor al marketing es que no lo entiende
o que quizás está cogiendo un ejemplo de mal marketing, porque igual, oye, como pasa en cualquier disciplina o profesión, hay cosas que están bien, correctas, cosas que están muy bien, son excelentes y cosas que están muy mal. Entonces, generalizar como el marketing que es malo, yo creo que es un poco también crítica por la crítica y poco fundado, pero al final yo creo que siempre que se vive en sociedad hay esa parte de negociación, de convencer, que en el fondo para mí es lo que es la raíz del marketing, pero como profesional te diría que quizás lo que más motiva del marketing es el reto. O sea, al final es como, da igual lo que hayas hecho, pero siempre es la novedad, aunque hagas la misma estrategia, si cambia el cliente, la implementación y lo que se consigue difiere totalmente, tiene siempre problemas nuevos que resolver, y que luego también tiene la parte sobre todo digital del marketing, esa parte también de gamificación, que es la medición de los resultados, y que también pues el gusanillo ese de he hecho esta acción, he hecho tal, he conseguido esto, he conseguido lo otro, la verdad que también es un poco adictivo. Lo relaciono un poco como las ventas cuando estás en esa parte comercial, esa sensación de he vendido, me han firmado tal venta, pues el marketing, aunque no sea directamente ventas, pero al poder medir los resultados tiene también ese gusanillo que engancha, ¿no? Claro, que te engancha. Y en este punto de lo que dices del reto, ¿no? De todo lo que supone, que es como un aprendizaje continuo, entiendo el marketing, sobre todo porque evoluciona continuamente, ¿cómo piensas que ha cambiado desde que tú empezaste sin saber prácticamente nada, según lo que nos cuentas, no más allá de todo el aspecto técnico, hasta hoy? Que muy globalmente, que sé que esto es una pregunta de examen casi. Sí, no, pues fíjate que en líneas generales creo que no ha cambiado tanto. Quizás lo que podemos decir que ha cambiado es la profesionalización. Es decir, que cuando yo entré, aunque yo entrase desde cero, pero había como poco histórico y no había tanta gente con mucho conocimiento, y era como, digamos, estábamos construyendo algo novedoso, aunque Internet pues, se inventó hace ya 60 años, pero quizás en la explosión de Internet pues ha sido en estos años 2007, 2008, cuando volvió después de esa crisis de las .com a crecer. Entonces, un poco, ¿no?, plataformas nuevas, formas nuevas de hacer marketing, y quizás no éramos los primeros quizás son más la generación de Ismael y Tomás, pero que nosotros estábamos entrando en algo como todavía muy en construcción. Ahora ya hablas con clientes, ves proyectos y ya ves gente pues, que tiene sus 7, 8, 10 años de experiencia, un conocimiento muy profundo de todo el marketing digital, y yo quizás lo que pondría como lo que más ha cambiado ha sido la profesionalización del sector. Okay. Y bueno, vamos a empezar un poco de tu experiencia en Internet República, ¿no? Que si no me equivoco, entraste este año hace 10 años, ¿no? Justo, en junio hace la década. Fíjate, ¿Quién lo diría? Fíjate. ¿Y cómo fueron? ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Qué es lo que te encontraste? Pues mira, la verdad es que yo entré con mucha ilusión en la agencia, porque yo estaba en otra agencia donde gestionaba algún cliente grande, pero tenía un volumen muy grande de clientes a los que gestionar, y cuando entré era para gestionar el proyecto SEO del Corte Inglés como consultor. Entonces, para mí, llevar o participar activamente en el SEO de uno, quizás podríamos decir, el e-commerce más grande o con más nombre del país, la verdad es que como reto y como motivación fue algo por lo que me animé y me interesó mucho la oferta de Internet República. Así que esos serían, digamos, mis primeros pasos, entrar en algo completamente nuevo, de pasar de hacer malabares, de gestionar muchos proyectos en simultáneo, a tener que centrarte en un único proyecto y hacer que las cosas ocurran, que no es como una web pequeña, que tengas un WordPress, o que yo incluso pues como programador coja el FTP y entre y cambie y mueva esto de un lado a otro, sino que ahí ya pues tenías un equipo de desarrollo con sus prioridades, en las que el SEO no siempre es la primera prioridad, y hacer también un poco de negociador y de garante de que se consigan las cosas entre negocios, SEO, producto,
y demás. O sea que fue un cambio muy grande de lo que estaba haciendo a lo que iba a hacer. Bueno, en estos 10 años que habéis mantenido muchos clientes y ha crecido además, ha habido muchos más clientes. ¿Cuál es la clave, o sea, en este caso, del mantenimiento del cliente, más allá de dar un buen servicio, ¿no? Porque entiendo que no es un sector fácil tampoco, es un sector cada vez con mayor competencia, ¿no? ¿Y cuál es la clave? Hombre, yo no me gusta tampoco atribuirlo mucho, pero es verdad que yo creo que el factor diferencial ha sido que hemos tenido mucha suerte con las personas. Al final, realmente no es un tema de conocimientos, que también los tienes que tener, pero al final yo de lo que más orgulloso estoy en Internet República es que nadie que me lo hubiese dicho antes de entrar en esta empresa en 2023 te va a hacer chico que se llama Javi una entrevista para tus 10 años tal. Yo digo, imposible. Yo en digital no pensabas de voy a estar 10 años en una misma empresa, pero esa suerte, primero, de tener jefes que te permitan crecer, que no se preocupen de que no destaques demasiado o demás, porque yo sí que es verdad que cuando he visto algo que se podía mejorar, pues he intentado hacerlo, y todos sabemos que no todos los jefes te van a permitir eso, y yo por suerte pues he tenido que, con Tomás primero y luego con Ismael, es al revés, o sea que no solo no te han parado los pies, sino que te animan y te ayudan y te ponen medios a conseguirlo. Y por otro lado también esa parte fundamental de los compañeros, del resto del equipo, que al final, además de buenos profesionales, hay buenas personas. Y cuando tienes un equipo donde tienes gente implicada, gente que sobre todo le gusta lo que hace, al final eso se contagia, y creo que el que haya un buen ambiente, que la gente trabaje en algo que le motiva, que al final es trabajo igual, que no es un hobby, pero que no lo haces a disgusto, eso yo creo que llega al cliente y hace tanto que el trabajador como el cliente estén contentos y estén muchos años. Sí, y es cierto que el conocimiento no siempre se puede igualar, ¿no? Siempre puedes tener el mismo conocimiento de otras personas, pero la personalidad es única, y esto existe la personalidad no de cada individuo, pero entiendo que también existe la personalidad de la empresa, ¿no? De la personalidad, en este caso, de Internet República, que es el resultado de la suma de todos los demás. ¿Cuál dirías que es la personalidad de Internet República? Pues no sé si a lo mejor alguien tiene otra perspectiva, pero desde mi punto de vista yo creo que la personalidad es la de la generosidad. O sea, yo creo que realmente al final, si todos fuésemos muy individualistas y pensásemos solo en nuestro propio interés o nuestro propio desarrollo personal o profesional, esto no funcionaría. Al final yo creo que aunque cada uno tenemos luego nuestra propia personalidad, pero cuando trabajamos de forma global, creo que es una empresa muy colaborativa, donde tus compañeros te ayudan, donde hay buen ambiente, aunque bueno, pues siempre puede haber roces y discusiones, y pues, como en cualquier convivencia, pero creo que como nivel de personalidad yo sí que me quedaría con esa generosidad. Bueno, en este sentido, como director de operaciones, ¿no? Una de las partes principales de tu trabajo entiendo que es también la gestión del talento, ¿no? La gestión de todo el equipo. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se consigue formar un grupo de gente que cada persona tiene sus problemas, tiene sus dificultades de todo tipo y bueno, y tiene su talento incluso, ¿no? O sea, su talento propiamente dicho, ¿no? Cada uno conoce una cosa. ¿Cómo se gestiona eso? Pues mira, sobre todo, al final es que es como otra disciplina y otra profesión completamente distinta, que tienes que aprender a la fuerza, porque al final de probar y encajar y hacerlo, pues vas viendo que funciona y que no. Y yo creo que todos, cuando empezamos a contratar, pasamos por lo mismo, y pasas de empezar a buscar tu proyección ideal de la persona para ese puesto, que al final es un error. Y luego ya entiendes que lo que tú tienes es un equipo y tienes grupos, y lo que tienes que añadir son personas que no solo tengan unos conocimientos, sino que encajen en ese grupo. Entonces es verdad que no puedes hacer, y tampoco es la solución tener ese test de personalidad, porque al final, hasta que no estás codo con codo y trabajas con una persona, no la conoces y no siempre sale bien, y al final pues eso, somos personas y no hay tampoco un patrón o un filtro que digas pues vale o no vale, pero si miras esas cualidades también, que tenga compañerismo, que a la hora de hablar pues
consideres que es una persona agradable de trabajar con esa persona, creo que al final también ayuda mucho. Y sobre todo, yo lo que no creo es en los cuestionarios o en las pruebas técnicas súper cerradas que buscan una solución correcta si no la tienes. A mí, mi truco, por decirlo de alguna manera, cuando entrevisto a alguien, yo quiero escuchar a esa persona y escucharla razonar y que hable de temas, que no sea una pregunta cerrada con una respuesta correcta o falsa, sino que entender si piensa o tiene entiende la disciplina que va a realizar, la entiende igual que nosotros, si se explica y cuando trata algún problema, pues qué forma tiene de afrontarlo y sobre todo yo creo que sería eso, es no tanto mirar el profesional, que al final el tener 10 másters y 20 grados y 200 bootcamps no garantiza nada. Realmente lo que tienes que ver es qué ha interiorizado esa persona de toda esa formación y de su experiencia profesional. Entonces, escuchar, vaya. Sí. Bueno, y una de las partes principales, al menos lo que hemos podido comprobar todos, es que hay muchas personas que empiezan haciendo prácticas en empresas en Internet República y se mantienen, ¿no? ¿Qué punto de importancia tiene el talento joven para la dinamización de una empresa de marketing? Bueno, pues para todo en general, ¿no? Para esta personalidad de la empresa de la que hablábamos. Bueno, es fundamental. Yo creo que sobre todo también una de las diferencias que podemos tener con otras agencias a lo mejor más tradicionales o otra forma de entender el trabajo ya no solo en marketing digital, es que nosotros desde siempre nunca hemos tenido una cuota de becarios muy grande. Entonces, lo que siempre hemos querido es que haya buenos profesionales y también alguien y un equipo junior y de becarios. Pero sobre todo, yo lo que he visto siempre en las empresas y en los proyectos donde he tenido a alguien del que aprender es cuando realmente tus capacidades crecen exponencialmente. Entonces, lo que nosotros también buscamos es que en todos los equipos la gente junior y la gente que entra con beca pues tenga referentes, tenga gente, no ya a nivel, pues, que no solo sea el CEO, que sea Ismael, sino que tenga codo con codo a alguien que le puede enseñar, que le puede decir cómo es el trabajo y que pueda hacer que esa persona crezca. Y al final, apostar por esa persona, que no llegue y mañana tengamos una oportunidad de un trabajo que con un poco de esfuerzo esa persona puede realizar y que vayamos al mercado y fichemos a alguien que ya tenga como esos conocimientos, que esté en ese nivel y mantener de becario o no promocionemos a esa persona. Entonces, un poco el espíritu es dar realmente un plan de carrera y evidentemente, oye, pues cuando haces planes de carrera lo normal es que tengas gente joven que pues, por circunstancias y también por la temática, pues es lo habitual. Nos comentabas antes que cuando comenzaste en Internet República, hace 10 años, junio, ¿no? Nos has dicho, comenzaste llevando el SEO del Corte Inglés. Entiendo que el SEO ha evolucionado brutalmente y durante mucho tiempo ha sido como el gran, entre comillas, o sea, se ha planteado como el gran dictador, ¿no? de las webs, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado y cómo dirías, o sea, cómo dirías, no, el SEO es bueno, el SEO está teniendo algo positivo? Sí. A ver, yo creo que el SEO siempre ha estado denostado porque cuando surgió era spam. O sea, el SEO surge del spam, de gente que no tiene recursos o quiere resultados muy rápidos y busca las vueltas a cómo consigo más tráfico de un buscador, principalmente de Google, aunque ya se hacían cosas antes, aunque realmente fue con Google cuando explota todo esto. Y yo creo que los SEO le tenemos que agradecer mucho a Google que haya alineado los factores que posicionan mejor con una mejor experiencia del usuario y de esta forma se ha convertido casi como en una calidad en la creación del HTML, en la estructuración y en la arquitectura de la información y ya se ha hecho una profesión respetable, ya no hablamos de spam. Es verdad que yo también lo he sufrido cuando he dado formaciones a periodistas, que entra raro que alguien que no es, y no pasa solo con periodistas, pasa también con la parte técnica, con los desarrolladores, alguien que no sabe hacer tu trabajo te dice cómo tienes que hacer tu trabajo. Entonces, eso siempre es un foco de enemistad y de enfrentamiento, pero yo realmente creo que también si viésemos la forma de forma más global, salimos de nuestra parcela
y entendemos que, por ejemplo, el tráfico que estamos consiguiendo en nuestro periódico o en nuestro e-commerce o en nuestra web, gran parte viene del buscador de forma orgánica, porque no podemos pagar todo ese tráfico con otros medios, o no tenemos otra forma orgánica de conseguir nuevos usuarios que no nos conozcan ya. Tenemos que ceder un poco nuestras parcelas de poder o de control y entender que, oye, si nos tenemos que posicionar, pues tus contenidos los tienes que orientar de una manera, igual que no los escribes igual para una noticia en radio, o si la vas a contar en televisión, o si es en un medio escrito. Pues en internet tenemos la dictadura de que para tener mucho tráfico y tener resultados muchas veces pues hay que cumplir las normas de Google y por eso quizás creo que está un poco mal visto, aunque realmente, como te digo, si tienes un proyecto digital maduro, el SEO debería ser tu principal foco, simplemente por una cuestión de costes. ¿Cómo ha cambiado? Como te decía, de ser más spam al inicio a ser casi más una calidad en el desarrollo, y aunque siempre hay una zona gris que nunca nos vamos a poder quitar y que también es necesaria, pues con todo el tema de enlazado, sobre optimizaciones y buscar sobre todo en sectores cuando es muy competido las primeras posiciones, que no siempre conseguir las guidelines a rajatabla suficiente, siempre tienes que dar ese toque adicional para conseguir algo. Sí, pero que realmente ahora ya lo que era, como periodista hablo, ¿no? Como lo que era la dictadura de hace unos años, ahora quizás sea mucho más una dicta blanda, porque antes era algo rígido, ahora sí que sí que puedes abrir un poco más el contenido, pero bueno. Sí, yo ahí en eso y como apunte diría, quizás muchas veces, y en tono también el mea culpa, yo también lo he hecho y he pecado de ello, es nos hemos pasado muchas veces de estrictos en determinadas recomendaciones. Uh-huh. Y eso también hay que asumirlo y oye, igual que yo también he soltado la queja hacia los periodistas y hacia los desarrolladores, es verdad que nosotros muchas veces hemos defendido con demasiada vehemencia cosas que realmente no tenían un impacto, bien en algunos casos por desconocimiento, bien en otros casos por intentar mantener también nosotros nuestro estatus y nuestra cuota de poder o de control. Entonces también yo sí que creo en que las recomendaciones tienen que ir siempre negociadas viendo el impacto, porque aunque el SEO es gratis, ni las horas de trabajo de la persona que está gestionando el proyecto y su equipo lo son, ni las horas de desarrollo y de testing y demás lo son. Entonces hay que organizar también los recursos de forma responsable y no querer imponer todo, sino entender qué va a tener realmente impacto o no y hacer lo que tenga lógica. En esa evolución de todo el contenido que hablábamos del SEO, ¿no? También están las redes sociales, esto es una parte fundamental, y además creo que eres ya un influencer, ¿no? En TikTok. Sí, no sé cuántos seguidores tienes, o si nos puedes decir. Ahora mismo, o sea, no lo sigo muy en detalle porque llevo unos meses ahí a tope y no le dedico todo el cariño que merece, pero sí en torno a 38, 39.000. ¿Y qué te llevó a meterte en TikTok, que es un poco la red más actual? Pues lo mismo que me ha llevado al marketing digital, cacharrear. O sea, al final a mí lo que me gusta es entender cómo funcionan las cosas, dónde está el resorte, la acción, lo que tienes que tocar, y viendo la explosión que estaba teniendo TikTok, pues empecé con un canal propio, porque como gestiono también, aunque delegado en un gran equipo, el equipo de redes sociales en Internet República, tenía que entender bien qué cosas podían funcionar o no y ver realmente si el algoritmo era tan bueno como parece. Entonces, mirando a ver pues qué premia, qué no premia, como si hiciésemos con una web que queremos entender a Google, abrí mi perfil de TikTok, porque ni con el de la agencia ni con el de un cliente lo puedes hacer o no lo debes hacer. Entonces con ese, que no tenía que pedir permiso a nadie, me lancé, aunque reconozco que a priori nunca fue una red social que me llamase la atención, pero es verdad que he descubierto que hay un contenido prácticamente que da igual lo que te guste, está en TikTok. Sí. ¿Y qué has aprendido con TikTok? De lo que es un poco gestión de redes sociales, ¿no? Pues mira, creo que he aprendido una de las cosas que quizás sea el miedo que tenemos todos, yo como introvertido también, el tema de exponerte y tener redes sociales, que sobre todo hacia donde vamos todos es hacia la naturalidad. Y TikTok tiene muchas cosas malas, como especialmente ligadas
a la adición de pantallas y a las horas que pasa la gente en la aplicación, pero creo que tiene un punto también muy positivo, que no somos quizás tan, o por lo menos hay una parte que no lo está tanto, ligada a solo belleza, exponer una vida de lujos y donde todo es genial, sino que también hay mucha divulgación, hay otros tipos de contenidos y sobre todo que es contenido natural y de personas, que yo creo que es lo que traen las redes sociales y que creo que por ese camino, si conseguimos un poco equilibrarlo todo, puede ser incluso hasta bueno para la sociedad. Y en este punto de naturalidad, que quizás es lo que lleva a ciertas empresas a no querer aventurarse todavía a TikTok, ¿qué dirías? O sea, ¿crees que las empresas deben estar en TikTok? Sin duda. O sea, creo que realmente se está perdiendo una oportunidad, primero de negocio, porque si el usuario está ahí, pues tienes que entrar, igual que han ido entrando históricamente. Si tienes Facebook y tienes Instagram, pues tienes que tener TikTok porque es hacia donde va el usuario. Y también tienes que un poco evolucionar, igual que las empresas de ahora no tienen las mismas políticas que tenían hace 20 años, pues realmente tu forma de comunicar, hay muchas formas de conseguirlo, pero lo que no puede ser es que pretendas como una nota de prensa institucional y demás, que solo vayas a grabar con una producción muy cuidada y demás, y lo publiques en un canal de TikTok y vaya a tener éxito, porque la gente no se va a enganchar. No necesitas no solo ser natural, sino tienes que conectar con la persona que está ahí en la pantalla. De alguna manera le tienes que hacer algo que sea interesante. Te lanzo unas cuantas preguntas, unas palabras, y me encantaría que velozmente, ¿no?, dijeses lo primero que se te viene a la cabeza. Venga. Rápidamente. Google. SEO. Terraseo. SEO. Bueno, cambio. Camisa hawaiana. Mark Zuckerberg. Me voy a mojar. Bluff. Metaverso. Doble bluff. Inteligencia artificial. Futuro. Big Data. Presente. Twitch. Videojuegos. 2023. Éxito. Madrid. Real. Elon Musk. Controversia. Social Public. Influencers. Vale. Y bueno, ya, mira, pues ya que hablamos de 2023, este año que ha terminado hace poco, pues ha habido ciertas palabras que para todo lo que es la agencia pues han sido muy influyentes, ¿no? Como Terraseo, IRDI. ¿Qué crees que se va a encontrar la gente, tanto los trabajadores de Internet República como los clientes o la gente que acceda a querer conocer Internet República simplemente por los contenidos que se ofrecen, que se va a encontrar? Pues yo creo que uno de los problemas que tenemos en Internet República, que bendito problema, pero que la gente nos tiene que conocer. Y muchas veces no somos capaces que desde fuera se vea lo que hay dentro y lo que es el equipo. Entonces, yo creo que si asistes a uno de nuestros eventos vas a poder ver la realidad y todo esto que he comentado antes, que no se queda en un discurso vacío institucional, sino realmente lo vas a poder percibir, ese buen rollo, ese feeling, ese compañerismo, esa generosidad que decía antes, lo vas a ver si hablas con nosotros, no solo a través de la pantalla, sino que conectamos personalmente. Así que les animo a todos los que no hayan asistido a que vengan y que conozcan de verdad al equipo. Perfecto, pues nada, bueno, ya por último, para terminar, te vamos a pedir una recomendación que estamos haciendo en estos contenidos de ¿cuál es tu serie favorita o qué serie recomendarías? Pues mira, si me tengo que quedar con una serie favorita de todos los tiempos, Mad Men, diría. Me encantó la forma de contarse, ese punto costumbrista sin ser pesado, con una historia, con un guión. La verdad es que me parece genial, y si trabajas en un entorno mínimamente ligado al marketing, yo creo que es una serie que hay que ver, porque es al final de donde nace todo, y tiene también ese punto documental que a mí me encantó. Y si tuviese que recomendar algo para ahora mismo, estoy súper enganchado después del primer capítulo de The Last of Us, que la verdad que me ha sorprendido gratamente. No sé cómo evolucionará, pero si quieres empezar a ver algo, te diría que esa. Perfecto. Pues nada, oye, pues muchas gracias, la mano siempre, y un placer y muchas gracias por la entrevista y bueno.
nos vemos por aquí. Ahora seguimos.